Aunque a veces pensemos que las casualidades son algo realmente puntual y que todo tiene un motivo y un porqué, lo cierto es que muchas veces los hechos nos demuestran lo contrario. A veces sin motivo alguno, se dan coincidencias o elementos similares que resultan sorprendentes. A continuación, te muestro esta coincidencia por demás extraña que no podrás creer. Carl Gustav Jung, el psicoanalista suizo famoso por sus estudios sobre la sincronicidad, al explicar las coincidencias, tomó como ejemplo el caso de un hombre que cuando entró en el metro para ir a la ópera descubrió que los números de ambos boletos, el del metro y el del teatro, eran el mismo. Además, esa noche recibió una llamada de un amigo que hablaba desde un teléfono cuyo número era el mismo que el de los dos boletos. La anterior es una de las coincidencias que caen dentro de lo incomprensible. Veamos a continuación más coincidencias que se han producido a lo largo de la historia. La novela El hundimiento del Titán, en la versión inglesa Futility y rebautizada como Futilidad, o El naufragio del Titán en 1912, escrita en 1898 por el escritor e inventor estadounidense Morgan Robertson, cuenta la historia del HMS Titán, un gran transatlántico que choca con un iceberg y se hunde en el océano Atlántico. 14 años después, el 15 de abril de 1912, el RMS Titanic, un transatlántico británico de clase olímpica, naufragó en su primer viaje tras chocar con un iceberg en la noche. Ambos barcos fueron considerados insumergibles, pero terminaron impactados por un iceberg y causaron la muerte de más de 2.000 personas debido a la falta de chalecos y botes salvavidas. La principal diferencia es que el Titán realizaba el recorrido desde Nueva York hasta Southampton, mientras que el Titanic hacía justo el recorrido contrario. El compositor alemán Georg Friedrich Händel, considerado uno de los más grandes músicos entre los siglos XVII y XVIII, y con mucho uno de los más importantes en la historia de la música, vivió en el número 25 de Brook Street, en el distrito Mayfair de Londres. 240 años después, en el número 23, viviría el genio musical Jimi Hendrix. Los presidentes estadounidenses Abraham Lincoln y John Fitzgerald Kennedy están vinculados por extraordinarias y trágicas coincidencias entre la muerte del primero y la del segundo. Abraham Lincoln fue elegido por primera vez para el Congreso estadounidense en 1846. John Kennedy fue elegido por primera vez para el Congreso estadounidense en 1946. Lincoln fue elegido presidente en 1860. Kennedy, 100 años después, en 1960. Tanto Mary Todd, la esposa de Lincoln, como Jacqueline Lee Kennedy Onassis, conocida como Jackie, la esposa de Kennedy, perdieron un hijo por un aborto mientras sus maridos estaban en la Casa Blanca. Tanto los atentados de Lincoln como de Kennedy tuvieron lugar un viernes. Ambos presidentes recibieron disparos en la cabeza. Kennedy tuvo una secretaria llamada Lincoln. Lincoln tuvo una secretaria llamada Kennedy. Ambos sucesores se llamaron Johnson. Andrew Johnson, sucesor de Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, sucesor de Kennedy, nació en 1908. Ambos asesinos tenían 3 nombres: John Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald. Booth, el asesino de Lincoln, nació en 1839. Oswald, el asesino de Kennedy, nació en 1939. El actor y director galés Anthony Hopkins formó parte del elenco de la película La chica de Petrópolis, dirigida en 1974 por Robert Ellis Miller y basada en la novela homónima de George Pfeiffer. Para familiarizarse con su personaje, Hopkins decidió comprar una copia del libro. Recorrió todas las librerías de Londres, pero no pudo encontrar ninguno. Resignado, volvió a casa, pero al pasar por una estación del metro encontró una copia del libro que buscaba, olvidada en un banco.
El escritor y periodista estadounidense George Pfeiffer, autor del libro en cuestión, acudió al estreno de la película y hablando con Hopkins afirmó que ni siquiera tenía una copia del libro. La última que tenía se la había prestado a un amigo que la había perdido. En el año 1920, mientras la novelista norteamericana Anne Parrish recorría las librerías de París, se encontró con un ejemplar de uno de sus libros favoritos de la infancia, Jack Frost y otras historias. Tomó el viejo libro de la estantería y se lo enseñó a su marido diciéndole que ese era el libro que con más cariño recordaba de su infancia. Su esposo abrió el ejemplar y en la primera hoja descubrió la inscripción Anne Parrish, 209 N Beaver Street, Colorado Springs. Era el mismo libro que perteneció a Anne. En el año 2002, dos hermanos gemelos de 70 años murieron con una diferencia de pocas horas, tras sufrir dos accidentes de tráfico distintos en la misma carretera del norte de Finlandia. El primero de los gemelos murió tras ser arrollado por un camión mientras paseaba en bicicleta en Ray, a 600 kilómetros al norte de la capital Helsinki. Murió exactamente a 1,5 kilómetros del punto en el que falleció su hermano. Esto es simplemente una coincidencia histórica. Aunque la carretera soporta mucho tráfico, no ocurren accidentes cada día, comentó el oficial de policía Mark Haleena Hattan. En 1975, mientras montaba en moto en Bermuda, un hombre sufrió un impacto muy fuerte contra un taxi que terminó con su vida. Un año más tarde, el hermano de este hombre moría exactamente del mismo modo. De hecho, iba montado en la misma moto y para rematar la mala suerte, el golpe lo recibió del mismo conductor a bordo del mismo taxi. Pero es que además el pasajero del taxi era el mismo. Una madre alemana, que fotografió a su pequeño hijo en 1914, llevó la película a revelar a un almacén en Estrasburgo. En aquellos días, se vendían las placas fotográficas de forma individual. La llegada de la Primera Guerra Mundial hizo imposible que la mujer pudiera acercarse a Estrasburgo a recoger la fotografía, por lo que la señora la dio por perdida. 2 años después, compró una placa de película en Frankfurt, a más de 166 kilómetros de distancia, para tomarle una fotografía a su hija recién nacida. Cuando llevó la placa a revelar, el técnico descubrió una doble exposición. El retrato de la niña estaba superpuesta a la foto de su propio hijo. Por alguna extraña cadena de casualidades, la película original no había llegado a ser revelada. Había sido etiquetada erróneamente como no usada y se la habían revendido justo a ella. Los hermanos gemelos Jim Lewis y Jim Springer fueron separados al nacer y terminaron en distintos hogares de adopción. Sin saber nada el uno del otro, ambas familias llamaron James a los chicos. Los dos crecieron sin conocerse, pero aún así los dos terminaron siendo agentes del orden público. Destacaron por sus habilidades en mecánica y carpintería. Los dos se casaron con mujeres llamadas Linda. Ambos tuvieron hijos, uno llamado James Alan y el otro James Alan. Los hermanos gemelos se divorciaron de sus esposas y se casaron de nuevo con 2 mujeres llamadas Betty. Además, los dos tenían perro, al que ambos llamaron Toy. En 1883, Henry Siegland terminó la relación con su novia, quien completamente afligida, terminó suicidándose. El enfurecido hermano de la chica persiguió a Siegland y le disparó. Creyendo que lo había matado, el hermano se quitó entonces la vida. Pero Siegland no había muerto. La bala solo le había arañado el rostro y terminó incrustada en un árbol. Siegland escapó de morir. Años más tarde, Siegland decidió cortar el mismo árbol, que aún tenía la bala en su interior. El árbol parecía tan formidable que decidió volarlo con dinamita. La explosión sacó la bala de la corteza, la cual salió disparada en dirección a Siegland, alcanzándolo en la cabeza, matándolo en el acto. En 1953, el reportero A.R.B. Kupcinet se encontraba en Londres para cubrir los actos de coronación de Isabel II.
En uno de los cajones de su habitación en el Hotel Savoy encontró algunos objetos que, por su identificación, pertenecieron a un hombre llamado Harry Janney. Daba la casualidad que Harry Janney, una estrella del baloncesto, que actuaba en el afamado equipo de los Harlem Globetrotters, era un buen amigo de Kupcinet. Pero la historia tiene aún un nuevo giro. Solo 2 días después, y antes de que pudiera llamar a Janney para hablarle de su afortunado descubrimiento, Kupcinet recibió una carta de Janney. En la carta le contaba que en una reciente estancia en el Hotel Meurice de París, Janney había encontrado en un cajón una corbata con el nombre de Kupcinet. En 1858, Robert Fallon fue asesinado a tiros como acto de venganza, por parte de aquellos con los que estaba jugando al póker. Según ellos, Fallon les había ganado $600 haciendo trampas. Con el asiento de Fallon vacío, y sin que ningún otro jugador se atreviese a tomar los $600, encontraron a un nuevo jugador que se hiciera cargo del dinero del hombre y siguiera la partida. Para cuando llegó la policía a investigar el asesinato, el nuevo jugador había convertido los $600 de Fallon en 2.200. La policía le reclamó los $600 originales para hacérselos llegar al heredero legal de Fallon, y en ese momento descubrieron que el nuevo jugador resultó ser el propio hijo de Fallon, que no había visto a su padre durante los últimos 7 años. En las vidas de Thomas Jefferson y John Adams, 2 de los fundadores de los Estados Unidos de América, Jefferson garabateó la Declaración de Independencia enseñándole los bosquejos a Adams, quien, con la colaboración de Benjamin Franklin, le ayudó a editarla y afinarla. El documento fue aprobado por el Congreso Continental el 4 de julio de 1776. Sorprendentemente, tanto Jefferson como Adams murieron el mismo día, el 4 de julio de 1826, exactamente 50 años después de la firma de la Declaración de Independencia. Para terminar te dejo el último caso, que es otra de las increíbles coincidencias de la historia. El escritor y divulgador estadounidense David Quammen, autor de varios artículos aparecidos en National Geographic, predijo en Spillover: The Evolution of Pandemics, publicado por Edelphi en 2014, una pandemia altamente letal nacida del paso de un virus de los animales a los humanos, cuyo epicentro habría sido en un mercado de la ciudad en el sur de China, exactamente como sucedió en febrero en Wuhan con el COVID-19.